Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí a esta casa. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex, buenas tardes. Bueno, vamos a rendir tributo hoy aquí en este programa a Nathan Casuto, un italiano que nos acercas aquí a Radio Sefarad. Exactamente. Bueno, deciros que tengo un libro que me envió de regalo el doctor Mario Sinay, que se llama Rescatando los Rescatadores, es decir, todos aquellos judíos que durante la Shoah arriesgaron sus vidas para salvar a sus propios hermanos. Y siempre, digamos que lo voy hojeando, leyendo, y me encuentro con la historia de Nathan Casuto. Ahora, el apellido Casuto es muy familiar para mí, porque yo, que estudié para ser profesora de hebreo y de historia del pueblo judío y de Biblia, siempre estudié con una enciclopedia, la enciclopedia Casuto. Casuto, ahora vamos a ver, es el padre de mi personaje, fue un historiador y un comentarista, con lo cual ingresé en la historia con muchísimo ánimo y emoción de encontrarme con toda esta historia tan fuerte, ¿no? Y tan interesante acerca de esta familia y sobre todo de Italia. Entonces, bueno, mi tributo para Nathan comienza de esta manera. Nathan Casuto nació en 1909 en Florencia, en Italia. Su padre, que se llama Moshe David Casuto, fue un historiador, un lingüista, especialista en lenguas semíticas y se hizo famoso como comentarista bíblico. Nathan, su hijo, es un rabino, pero además es médico con la especialidad de oftalmología. Además, va a trabajar para el ejército italiano como médico. Nathan se va a casar con Hanna di Gioacchino y ellos van a tener 4 hijos, Shoshana, David, Daniel y Eva. La verdad que eran una familia feliz, no les faltaba de nada. Nathan está siempre muy ocupado, trabaja en el hospital de Florencia, pero los días domingo que libran el hospital, se dedica tiempo completo para sus hijos. ¿Y qué hace con ellos? Por ejemplo, los va a llevar a diferentes museos y sitios culturales. Por ejemplo, los lleva a ver cuadros de artistas importantes que en su mayoría estaban en las iglesias. Nathan es un rabino, pero no importa, lleva a sus hijos a apreciar, digamos, todo ese arte, todas aquellas obras relacionadas con la Mikra, con la Torá y con la Biblia. Uno de los sitios que su padre, Nathan, digamos, que Nathan aprecia, es el baptisterio de Florencia. ¿Y qué lugar exactamente? El sitio del bautismo. Allí, en este sitio, se encuentran las puertas maravillosas de Ghiberti, que son las puertas del paraíso, una de las producciones más destacadas del Renacimiento. ¿Qué tienen estas puertas? Estas puertas tienen en relieve una serie de descripciones de la época bíblica. Por ejemplo, sobre la guerra de los filisteos contra Israel, sobre la muerte de Goliat por el rey David, el derrumbe de las murallas de Jericó, el rey Salomón, ¿no?, cuando es rey. Y es así como Nathan lleva a sus hijos y los introduce, ¿no?, con estos ojos de niños en lo que aconteció, digamos, en época bíblica. Además, los domingos también los lleva a pasear por la Toscana, ¿no? Buscan fresas salvajes, frambuesa, las recogen en una especie de conos hechos con periódicos y luego es su mujer, la mujer de Nathan, la que va a hervir todo esto y hacer ricas mermeladas. Podemos decir que es una actividad familiar auténtica, ¿no?, dentro de este entorno. Los domingos también visitan a ciertos familiares, se convierten los niños en agricultores, cogen todas las herramientas
y disfrutan de esta naturaleza. Ahora, las comunidades judías italianas son las más antiguas de la diáspora. Los judíos llegan allí con la destrucción del Segundo Templo, inclusive antes, ¿sí?, del año 70 después de la Era Común. Ya en 1884 comienza este proceso de emancipación de los judíos, es decir, van a recibir la igualdad de derechos que se va a obtener finalmente en 1861. Y desde entonces los judíos se integran a la sociedad italiana, van a formar parte integral, ¿no?, de esta sociedad. Profesiones liberales, comercio, industria, servicios públicos, son funcionarios del Estado. Inclusive los judíos sí sirven en el servicio militar italiano, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la comunidad judía también trabaja mucho por su cultura. Entonces existen colegios judíos, escuelas rabínicas, periódicos judíos, escuelas terciarias de historia y literatura judía. Por ejemplo, en el periodo de entreguerras viven en Italia 44.000 judíos. Todos se sienten italianos y muy, muy, muy involucrados en la cultura y en la sociedad. Ahora, el 30 de octubre del año 1922, toma el poder Benito Mussolini. E Italia se convierte en un país totalitarista. En un comienzo, el gobierno trata a los judíos como al resto de los ciudadanos. Pero en 1936 ya las relaciones entre la Italia fascista y la Alemania nazi crecen y el antisemitismo se instala. En 1938 ya el partido fascista publicó las leyes raciales que limitaban los derechos de los ciudadanos judíos, prohibición de matrimonios mixtos, despidos de los funcionarios judíos del Estado y la exclusión de la vida cultural. Es decir, que la vida se va a ver severamente afectada. Por ejemplo, Moshe Kazuto, es decir, el padre de Natán, en 1939 es despedido como profesor de la Universidad de Roma. Y en ese mismo año, Moshe, es decir, el padre de Natán, con su mujer Simcha, van a emigrar a Palestina, porque fue contratado como profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en ese mismo año podemos decir que también Natán va a ser despedido del hospital de Florencia. Pero Natán, esta es una familia muy sionista. Ya su abuelo, digamos, el padre de Natán, es decir, Moshe, siempre quiso emigrar a la tierra de Israel, mucho antes de las leyes raciales. Natán, lo mismo, él quiere llegar a Palestina, pero como él trabaja como médico, es oficial del ejército italiano, no le permiten la salida, es decir, va a permanecer en contra de su voluntad en Florencia. El 1 ya de septiembre estalla la guerra, Alemania invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Y ya en junio del 40 se une Italia a las potencias del eje, es decir, a la Alemania nazi. Natán, junto a su familia, se va a trasladar a Milán, porque Natán es nombrado rabino principal de la comunidad judía de Milán. Ya en Milán se sienten los bombardeos muy cerca de su nuevo hogar, inclusive tienen que refugiarse en sótanos, ¿no?, debido a estos bombardeos. Ahora, los niños tienen prohibido ir a la escuela, no se puede ir a la escuela pública, no existe otro marco. Y es la comunidad judía de Milán que va a crear, ¿no?, un nuevo marco, va a crear un colegio desde infantil hasta la secundaria. Y Natán va a trabajar, va a ser profesor de judaísmo, también de historia del pueblo judío, también de Biblia en este colegio. Es Natán quien lleva con su bicicleta a sus hijos mayores, a Shoshana y a David. Natán, junto a otros médicos que están en Milán,
van a abrir una consulta médica para atender a pacientes judíos, porque a los judíos les estaba prohibido atenderse en hospitales públicos. Y en el año 43, Natán es nombrado rabino principal de Florencia. Y esto es, bueno, un privilegio para él, porque allí también su padre, Moshe, había sido rabino, y esta comunidad lo aprecia profundamente. Entonces allí funciona como rabino, pero sobre todo como educador de jóvenes. Se va a convertir en un guía espiritual. La sinagoga de Florencia es la sinagoga principal y es Natán quien oficia allí. Todos los Shabbatot estaba junto a su familia, junto a sus hijos, junto a su mujer, sobre todo con sus hijos mayores, con Shoshana y con David, de la mano, bajo la lluvia o días de frío, siempre estaba en su sinagoga. Esta sinagoga representa la fe judía y también la esperanza de llegar algún día a la tierra de Israel. Ahora, muchos judíos refugiados en Italia, que no son italianos porque no tienen la ciudadanía, comienzan a ser perseguidos. Eran vistos como opositores al régimen y se crean campos de concentración en los que fueron allí encerrados. Y en junio del 43, por una serie de acontecimientos, se decidió la destitución de Benito Mussolini. Y así, la caída del gobierno fascista después de 21 años. Pero a pesar de esto, entraron fuerzas alemanas al norte de Italia y levantaron allí una república fascista con la protección de Alemania y a la cabeza Mussolini. Y es en este contexto que las milicias fascistas italianas y los alemanes comienzan a deportar a los judíos para su exterminio. Y es Natán que entiende perfectamente lo que está sucediendo y va a alentar a toda su comunidad a esconderse, a refugiarse donde puedan y donde fuera posible. Natán va a llegar a su sinagoga por última vez en julio del 43 y desde el púlpito les dicen: abandonen vuestras casas, no vengan a la sinagoga ni a sus alrededores. Este es un momento peligroso, cuidaros y cuidar vuestro judaísmo para vuestro interior, porque llegará un día que todos podamos regresar a nuestra casa, a nuestra sinagoga, y nos podamos abrazar nuevamente. Y a partir de septiembre del 43 ya miles de judíos fueron deportados, y Natán Casuto va a formar un grupo clandestino que va a ayudar a todos estos judíos italianos, pero también a los de Europa Occidental, con dinero, con certificados falsos, a buscar escondites, organiza alojamiento para todos aquellos perseguidos. Y es en su bicicleta, Casuto va a pasar casa por casa para instar a todos estos judíos a esconderse fuera de la ciudad o en pueblos remotos e inclusive en monasterios. Natán Casuto va a formar parte de una red clandestina llamada de la SEM. Es un acrónimo que significa Delegación para la Asistencia de Emigrantes Judíos. Es una organización de resistencia judía que opera en Italia desde el 37 y va a operar hasta el 47 para la distribución de ayuda económica, en fin, ¿no? de documentación falsa, etcétera, etcétera. Pero esta organización también se beneficia con el apoyo de numerosos no judíos, inclusive clérigos, cardenales italianos. Natán va a esconder a su familia y a su hermana Hulda con sus hijos en un convento, el convento de la Calza, en Florencia. Entonces ellos van a llegar ahí, sus hijos, su mujer, su sobrino, su hermana, van a llegar como refugiados del norte de Italia que escapan de las bombas de los aliados. Ahora, su mujer, Hannah, está embarazada, esperando su cuarto hijo. Y es así como un día puede salir al hospital y va a dar a luz a un bebé, a una bebé llamada Java, llamada Eva. Aquí en este monasterio van a cambiar la identidad. Por ejemplo, su hijo David ahora es Giorgio. Esto es muy difícil para un niño, ¿no? Comprender esto. Se encuentran
prácticamente en una habitación todos juntos, casi sin poder salir, ¿no? Como que no pueden ser descubiertos. Un día, dos mujeres que están en el convento hacen un comentario como que esta familia era judía. Y es así como que alcanzan a decirle esto a Natán y muy rápidamente, esa misma noche, huyen del convento y sin saber a dónde. Cogen el carro del bebé, al bebé, Shoshana coge de la mano a Daniel, David se coge del carro, caminan sin saber a dónde. Van a pasar 2 o 3 noches, primero encontrarán un cine abandonado, luego pasarán un par de noches en un hospital de enfermos mentales. Tanto David como Shoshana tienen miedo, escuchan, ¿no?, estos gritos, hasta que finalmente se les encontró un nuevo sitio. Pero el 26 de noviembre, Natán Casuto fue detenido cuando salía de su escondite para encontrarse con su organización clandestina. Y su esposa Hannah, que va a ir a la plaza principal de Florencia porque tiene un contacto, porque quiere ayudar a su marido, también será detenida. Y ambos, el 30 de enero del 44, fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Los niños, y junto a sus primos y a su tía Hulda, van a ser separados, van a ser distribuidos en diferentes escondites y en diferentes casas, ¿no?, de familia. Ya no pueden permanecer juntos. Ahora no hay papá, no hay mamá. David, por ejemplo, se esconde en la casa de la familia Colchi. Daniel se esconde en la casa de la familia Santerini, es un hijo más. Shoshana en un monasterio, hasta que van a encontrar nuevas familias. Y los niños, bueno, no saben nada acerca de sus padres. Por un lado piensan que estarían ocupados, su padre con la comunidad judía y su madre a su lado, ¿no?, ayudándolo. Todo es nuevo para estos niños, para David, para Shoshana, para Daniel. Repito, David ahora es Giorgio y ahora se convierte en hijo de un matrimonio. Quiero hacer especial hincapié en David porque él debe comprender, bueno, que estos son sus nuevos padres y que en ellos debe confiar. David tiene 7 años, es un niño judío, es hijo de un rabino, nieto de un rabino. Él sabía cómo mantener su fe, ¿no? Él sabe cómo cuidar todo esto. Por ejemplo, todo el tema de kashrut. Cerdo no había en esa época, pero bueno, la alimentación no es kasher. Debe ser fuerte, ¿no? Debe ser responsable por él mismo, y también la familia confía mucho en él. Y la familia lo que le dice que le da seguridad y le insta a decir que, bueno, estamos seguros que vas a sobrevivir a esta guerra. Los domingos, por ejemplo, David asiste con su nueva familia a la iglesia. Las campanadas, por ejemplo, le recuerdan que hay un Dios cerca, aunque no es su Dios, es otro, pero para él es el mismo. La familia se arrodilla para rezar, y David, por ejemplo, cuando no lo ven, decía en hebreo, ¿no? Potea Gediadeja, de Holja y Ratzón, ¿no? Una plegaria en hebreo, y cerraba rápido las manos para que nadie lo viera ni sospechara. Muchas veces se van a ver obligados a escapar al campo, cerca de su casa. Las bombas de los aliados caen muy cerca, porque allí hay una estación, ¿no?, una estación de tren, y los aliados ya intentan destruirla. Es muy difícil la situación de los niños. Ahora, la organización clandestina intenta por todos los medios que estos hermanos no pierdan contacto. Los abuelos maternos también están escondidos, y gracias a la organización clandestina van a caminar por la calle donde está escondido David para que por lo menos se puedan ver. Por supuesto que no se pueden saludar, pero que la intención es que no se olviden, porque la intención era volver a reunirlos nuevamente.
Nathan Casuto es arrestado y primero es enviado a una prisión, La Morata, en Florencia. Estuvo allí un par de meses junto a otros judíos de la comunidad. Su madre Hannah fue encarcelada en la prisión Santa Teresa y finalmente juntos en el mismo vagón llegarán a Auschwitz. Y como digo, van a ser deportados junto a otros miembros de la comunidad de Florencia. Y a través de testigos que sobrevivieron, hablan de la grandeza de Natán. Natán alienta, da esperanza. Él entiende que si tienen esperanza, podrán sobrevivir. En Auschwitz fueron seleccionados para el trabajo forzado, para el trabajo esclavo, y ya el 18 de enero del 45, cuando el Ejército Rojo ya se acercaba, Natán sale a la Marcha de la Muerte y allí fue asesinado. Hannah, su esposa, ¿sí?, va a sobrevivir, va a ser liberada en Tennessee. La tía Hulda, la hermana de Natán, era una mujer como muy pragmática, y cuando acaba la guerra, Italia es liberada, es ella, es la tía Hulda la que va a reunir a todos, a Johanna, a Daniel, a David y a sus propios hijos. Ahora de repente están todos juntos. Sin embargo, quiero decir que la bebé Eva se va a enfermar y va a fallecer con 4 meses y medio. Pero se vuelven a reunir, son hermanos nuevamente y son los abuelos maternos junto con Hulda los que van a dar protección a estos niños, a los hijos de Natán. Un día ya los abuelos maternos comunican a Susana, a David y a Daniel que van a emprender un viaje a Israel. Y la realidad es que la familia, que estos niños están preparados, porque como dije, su casa fue siempre muy, muy sionista, ¿no? Su padre Natán siempre decía, llegaremos allí. Ahora, los niños no saben nada de sus padres, no se habla de este tema. Y es así como en el 45, junto con los abuelos maternos, van a llegar en una inmigración ilegal, van a llegar a las costas de Haifa. Y de ahí se van a trasladar a Jerusalén, a la casa de los abuelos Casuto. Y este fue un encuentro, el encuentro más emotivo, ¿no? Abrazos, besos. Y estos abuelos reciben a sus nietos que habían pasado por una experiencia traumática y difícil. Ahora, tanto Shoshana, Daniel y David no se acuerdan mucho de ellos, porque, bueno, habían dejado Italia en el año 39. Recordemos que los chicos llegan de una experiencia donde tuvieron que esconder su judaísmo y ahora llegan a un sitio donde pueden gritar a los 4 vientos que son judíos y desarrollarse como tal, ¿no? Nuevamente son judíos. Al poco tiempo reciben un comunicado que su madre, Hannah, llegaría ya a Haifa, y con lo cual, muy emocionados, van a esperarla. Su madre va a llegar a Jerusalén, llega en un taxi, y cuando llega sus hijos no la reconocen porque van a encontrar una mujer con mirada triste, delgada, poco no se parece a esta mamá con la que tanto habían soñado. Pero bueno, pronto vuelve a ocupar su lugar de madre. Hannah debe buscar un trabajo y va a conseguir un trabajo en el hospital Hadassah. Os recuerdo que la familia llega en el 45, no tenemos todavía un Estado, no existe un Estado. En el 47 ya tenemos la partición de las Naciones Unidas. Es una situación muy complicada. La madre tiene que viajar todos los días al hospital para su trabajo. Y en el año 48, la madre que está en un autobús, se produce allí un atentado terrorista llamado la masacre del convoy médico Al-Aqsa. Esto ocurrió en abril del 48. Bajo esta Palestina, bajo el mandato británico, se perpetuó un atentado terrorista, ¿no?, organizado por fuerzas árabes que le van a tender una emboscada a este convoy. Aquí se encuentran civiles que tenían suministros médicos y van a morir 79
judíos, la mayoría eran médicos y enfermeras, y es así como Hannah, la madre de estos niños, va a perder su vida. Estos niños van a crecer con sus abuelos, con los abuelos Casuto, porque los abuelos maternos finalmente van a regresar a Italia, ya eran mayores, les cuesta mucho el idioma y regresan. Y con los abuelos Casuto van a crecer protegidos y con un profundo amor. Quiero hablar ahora de uno de sus hijos, David, que en 1955 se vaya a alistar al ejército israelí, al Tzahal, ya tenemos un Estado, va a luchar en diferentes guerras de Israel. En 1959 se va a casar con Nomi Levit Cohen y van a tener 6 hijos. David finalizó sus estudios de arquitectura, de urbanismo, va a abrir su propio estudio de arquitectura y se va a ocupar de diseño de sinagogas, de barrios de inmigrantes y de edificios públicos y de colegios. En 1998 ya va a comenzar a enseñar en la Universidad Ariel, siendo jefe del departamento en esta universidad. Allí enseña hasta el día de hoy. Sí, quiero decir que hoy David, el hijo de Natán, tiene 84 años. Hoy me comuniqué con él por teléfono, fue para mí muy emocionante porque por supuesto que me dan ciertos detalles, ¿no? que yo desconozco. David también fue presidente de la comunidad judía italiana en Jerusalén a lo largo de 35 años y uno de los fundadores del Museo Judío Italiano en el centro de Jerusalén. David dice, cuando estoy aquí en esta sinagoga italiana en Jerusalén, me siento como que todavía estoy allí en Florencia. Y dice, y esto de tener 6 hijos, una familia enorme, es una forma, bueno, de reparar este mundo. Y por eso yo deseo, ¿no?, que llegue un día en que podamos vivir aquí en paz y que Israel sea la fuente de todo lo bueno. Toda su vida David mantuvo relación con esa familia que lo protegió, la familia Colchi, y con los hijos, ¿no?, de estos salvadores. Quiero decir, para ir cerrando, que el Colegio Judío de Florencia lleva el nombre del doctor Natán Casuto, como así también una calle de Florencia. Y el gobierno de Italia en 1988, su presidente entregó a la familia la medalla de plata por mérito civil en memoria del doctor Natán Casuto. Como dije, David tiene 84 años hoy y Shoshana, su hermana, tiene 86. Para ir cerrando, quiero mencionar que la organización clandestina en la que operó Natán salvó miles de judíos, ¿sí? Ahora, Natán activó junto a personas que luego fueron reconocidas como justo entre las naciones. El reverendo Don Leto Cassini, el ciclista Gino Bartali, al que yo le dediqué un tributo, el eclesiástico Cipriano Ricotti y el cardenal Elia Angelo de la Costa. Como digo, esta red salvó cientos de judíos del norte de Italia. Su hermana Yulda testificó en los juicios de Eichmann sobre la labor de su hermano Natán. Y la Bnei Brit, que es una organización internacional, creó unos premios para honrar a estos judíos que rescataron a judíos, por haber fortalecido el espíritu de sus propios hermanos, ¿no? Dar fuerzas sobre todo. Con esto me quiero despedir. Gracias, Natán, por tu labor. Yo no tengo más que sentir orgullo, ¿no?, de este rabino, de este padre generoso, noble, ¿no?, y tenerlo presente como una fuente de verdad para mí inspiradora del bien y del amor por sus semejantes y por su lucha digna, ¿no?, por salvar a su pueblo. Y con esto me despido. Un abrazo para todos. Pues un abrazo también para ti, Cecilia, en nombre de los oyentes también de Radio Sefarad, a los que saludamos. Gracias por acercar esta historia de Natán Casuto aquí en este tributo que, como siempre, deja las puertas abiertas para nuevos programas aquí en Radio Sefarad.